Página 13. Historia General de África, UNESCO. Metodología y prehistoria africana. 0.1. Presentación del proyecto. Por Betuela. Ogot. Presidente del Comité Científico Internacional, para la redacción de una Historia General de África. La Conferencia General de la UNESCO, en su 16ª sesión, solicitó al director general emprender la redacción de una Historia General de África. Este trabajo considerable fue confiado a un comité científico internacional creado por el Consejo Ejecutivo en 1970. Según los términos de los estatutos adoptados por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en 1971, este comité se compone de 39 miembros, de los que 2/3 partes son africanos y 1/3 parte no africanos, elegidos a título personal y nombrados por el director general de la UNESCO mientras dure el mandato del comité. La primera tarea del comité era definir las principales características de la obra. Y las definió en su segunda sesión así. Al aspirar a la máxima calidad científica posible, la historia no pretende ser exclusivista, siendo una obra de síntesis que evitará el dogmatismo. Por muchos conceptos, constituye una exposición de los problemas que manifiestan el estado actual de los conocimientos y las grandes corrientes de la investigación, sin que dude en señalar, llegado el caso, las divergencias de opinión. De este modo preparará el camino a obras posteriores. África está considerada como un todo. El objetivo es mostrar las relaciones históricas entre las diferentes partes del continente, con demasiada frecuencia subdividido en las obras publicadas hasta ahora. Los vínculos históricos de África con los demás continentes reciben la atención que merecen, y son analizados bajo el ángulo de intercambios mutuos e influencias multilaterales, de modo que haga aparecer, bajo una claridad apropiada, la contribución de África al desarrollo de la humanidad. La historia general de África es, ante todo, una historia de las ideas y de las civilizaciones, de las sociedades y de las instituciones. Y se funda en una gran diversidad de fuentes, comprendidas la tradición oral y la expresión artística. La historia se analiza esencialmente desde el interior. Obra culta, científica, es también, en gran medida, el fiel reflejo del modo como los autores africanos ven su propia civilización. Aunque elaborada en un marco internacional y recurriendo a todos los datos actuales de la ciencia, la historia será también un elemento capital para el reconocimiento del patrimonio cultural africano y pondrá en evidencia los factores que contribuyen en la unidad del continente. Esta voluntad de ver las cosas desde el interior constituye la novedad de la obra y podrá conferirle un gran valor de actualidad, además de sus cualidades científicas. Mostrando el auténtico rostro de África, la historia podría, en una época dominada por las rivalidades económicas y técnicas, proponer una concepción particular de los valores humanos. El comité ha decidido presentar la obra, que abarca más de 3 millones de años de historia de África, en 8 volúmenes, cada uno de los cuales comprende alrededor de 800 páginas de texto con ilustraciones, fotografías, mapas y dibujos. Para cada volumen se ha designado un director principal asistido, en caso de necesidad, por 1 o 2 codirectores. Los directores de volumen se han elegido tanto en el seno como en el exterior del comité por este mismo mediante mayoría de 2/3. Ellos son los encargados de la elaboración de los volúmenes de acuerdo con las decisiones y los planes establecidos por el comité. Son responsables en el plano científico ante el comité o, entre 2 sesiones del comité, ante la junta del contenido de los volúmenes, de la puesta a punto definitiva de los textos, de las ilustraciones y, en general, de todos los aspectos científicos y técnicos de la historia. Es la junta la que en última instancia aprueba el manuscrito final, que cuando se considera listo para su publicación es enviado por la junta al director general de la UNESCO. El comité o la junta entre 2 sesiones del comité es, pues, el responsable de la obra.
Cada volumen comprende unos 30 capítulos, cada uno de los cuales tiene un autor principal, asistido, si es preciso, por uno o dos colaboradores. Los autores son elegidos por el comité a la vista de su currículum vitae, con preferencia por los autores africanos, a reserva de que posean los títulos exigidos. El comité cuida especialmente de que todas las regiones del continente, así como otras regiones que hayan tenido relaciones históricas o culturales con África, estén, en la medida de lo posible, equitativamente representadas entre los autores. Tras su aprobación por el director del volumen, el texto de los diferentes capítulos es enviado a todos los miembros del comité para su crítica. Por lo demás, el texto del director del volumen se somete al examen de un comité de lectura, designado en el seno del Comité Científico Internacional en función de las competencias de sus miembros. Este comité está encargado de realizar un análisis profundo del fondo y la forma de los capítulos. La Junta aprueba en última instancia los manuscritos. Este procedimiento, que puede parecer largo y complejo, se ha visto necesario por permitir la aportación del máximo de garantías científicas a la historia general de África. En efecto, ha ocurrido que la Junta rechaza algunos manuscritos o pide arreglos importantes, o incluso confía la redacción del capítulo a otro autor. A veces, se consulta a especialistas de un periodo determinado de la historia, o de una cuestión determinada, para la definitiva puesta a punto de un volumen. La obra será publicada, primeramente, en edición principal, en árabe, y en otra rústica en las mismas lenguas citadas: inglés, francés y una versión abreviada, en inglés y francés, servirá de base para la traducción lenguas africanas. El Comité Científico Internacional ha seleccionado, como principales lenguas africanas en las que la obra será traducida, el Kiswahili y el Hausa. También se ha pretendido asegurar, en la medida de lo posible, la publicación de la historia general de África en varias lenguas de gran difusión internacional, entre otras, alemán, chino, español, italiano, japonés, portugués, ruso, etc. Se trata, por consiguiente, como puede verse, de una empresa gigantesca que constituye una inmensa apuesta para los historiadores de África y la comunidad científica en general, así como para la UNESCO al concederle su patronazgo. Fácilmente se puede imaginar, en efecto, la complejidad de una tarea como la redacción de una historia de África que cubre, en el espacio, todo un continente y, en el tiempo, los 4 últimos millones de años, respeta las normas científicas más cualificadas y recurre, como debe hacerse, a especialistas que pertenecen a un abanico de países, culturas, ideologías y tradiciones históricas. Es esta una empresa continental, internacional e interdisciplinaria de gran envergadura. En conclusión, debo subrayar la importancia de esta obra para África y el mundo entero. En el momento en el que los pueblos de África se esfuerzan por unirse y mejor forjar juntos sus destinos respectivos, un buen conocimiento del pasado de África y una toma de conciencia de los vínculos que unen a los africanos entre sí y a África con los demás continentes deberían facilitar, en gran medida, la comprensión mutua entre los pueblos de la Tierra, pero, sobre todo, facilitar el conocimiento de un patrimonio cultural que es el bien de la humanidad entera. 8 de agosto de 1979. Página 15.